Dios cumple sus promesas, amén. Dios cumple sus promesas. Yo sé que lo ha hecho en la vida suya, lo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Todo lo que nos ha prometido el Señor, lo ha cumplido. Y muchas veces se tarda un poco, pero es porque no trabaja en el tiempo nuestro, sino que en el tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Vamos a hablar un poquito antes de entrar y darles el versículo principal, el capítulo donde vamos a estar usando, hablar un poco de promesas. Definición de promesas, es un anuncio por parte de Dios, un anuncio de su plan de bendición y salvación para su pueblo. Las promesas de Dios son las que integran y unifican lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Toda la Biblia nos habla de promesas, entonces se unifica el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo de promesas del Señor. Las promesas de Dios cubren un plan futuro para la vida de todas las naciones de la tierra. Amén. Aquí hablamos de diferentes naciones y se está cumpliendo la promesa de Dios en cada uno de nosotros, sin importar de dónde vengamos. Vamos a ir a la palabra en Génesis 21. Vamos a ir del versículo 8 al 21. Me dan un amén cuando lo tengan. Va a aparecer en la pantalla también. Génesis 21 es el primer libro de la Biblia. Ese sí no lo sé, dicen. El primer libro de la Biblia y nos vamos a ir al capítulo 21. Me dan un amén cuando lo tengan. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando el versículo 8. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Número 13. Pero también el hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. 17. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese momento, Dios le abrió los ojos a Agar. Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Dios bendiga su palabra. Tomen sus asientos, hermano. Aquí podemos ver que la palabra nos habla nuevamente de promesas. Le hizo promesas a Abraham, Dios le hizo promesas a Sara, pero también le hizo promesas a una extranjera de nombre Agar, que provenía de Egipto, era una egipcia. Entonces, eso quiere decir que las promesas de Dios no son solamente para el pueblo hebreo. Dice de que cuando Él dio salvación, la dio para todas las naciones. Amén. Y aquí nosotros podemos ver
que hubo una promesa para esta extranjera. Siempre hablamos por lo general que Dios bendijo a Abraham, que Dios bendijo a Sara, ¿verdad? Pero dejamos tal vez fuera de lo común hablar en el mensaje de esta tercera persona que también fue bendecida por Dios, de nombre Agar. Vamos a enfocar nuestro mensaje en lo que Dios hizo en la vida de esta extranjera, porque lo está haciendo en la vida de nosotros. La mayoría de nosotros no nacimos en este país, somos emigrantes, entonces venimos de otras naciones y sabemos de que hemos pasado por cosas similares a las que pasó esta extranjera de la cual queremos hablar. Dice que ella pasó por diferentes situaciones, también tuvo promesa de Dios, pasó por el rechazo, pasó por injusticias, pasó por soledad y abandono, aunque Dios nunca la dejó, siempre estuvo ahí de su lado. Vamos a ver, el punto número 1 de este mensaje nos habla de las promesas de Dios. Las promesas de Dios han sido dadas a algunas pocas personas, ¿verdad? Pero que ha servido para bendecir a muchos. Por ejemplo, bendijo a Abraham y esa bendición hasta el día de hoy sigue siendo de beneficio para todos nosotros. Amén. La primera persona de la que habla aquí en las promesas es de Abraham. Vamos a enfocarnos en Agar, pero quiero darles un pequeño resumen por si alguien no conoce la historia completamente. Ustedes saben que en Génesis 17:4, vamos a ver si aparece en la pantalla, Génesis 17, vamos a leer 4 y 5. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Está cerquita. Hoy van a estar hojeando ahí nomásito, no van a irse tan largo. Gloria a Dios. Para los que les cuesta un poquito, hoy es su día. Vamos a ver, Génesis 17, vamos a leer 4 al 5. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás, tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Amén. Esa es la promesa que le hizo Dios a Abraham. ¿Y la cumplió? ¿Verdad que sí? Cumplió con la promesa que le dio. También a Sara en Génesis 21, ahí donde estábamos, un poquito arribita. Génesis 21, del 1 al 3. Tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Dios le hizo una promesa a Sara. No lo creía porque estaba a la edad cuando tuvo a Isaac, ella tenía 90 años de edad. ¿Verdad que esa tuvo que haber sido la mano de Dios? Ok, le hizo una promesa y la cumplió. Ella dio a luz a un hijo, el cual le puso por nombre Isaac. Pero también le dio una promesa a Agar, que es del personaje en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. En Génesis 16, 9 y 10. Génesis 16, 9 y 10. Vamos a ver. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. No se podrá contar. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Agar después de que había huido de casa de sus amos. Y lo cumplió, ¿verdad que sí? El niño creció, se hizo un hombre y fue padre de multitudes de naciones también. Y son las naciones que están ahí en este tiempo alrededor de la tierra que conocemos como Israel, ¿verdad? También Dios lo multiplicó en descendencia. Este personaje Agar pasó por muchas cosas. Vamos a volver nuevamente al versículo principal, al capítulo principal en el 21. Pasó por rechazo. Tú como extranjero en algún momento de tu vida a lo mejor has sido rechazado
o has sido a lo mejor visto de mal manera porque no perteneces a un lugar o a algún círculo social. Incluso hasta dentro de tu misma familia. Hay personas que han pasado por rechazo familiar, que es aún más difícil. Vamos a leer lo que dice en el versículo 10 del 21. Por eso le dijo a Abraham, está hablando de Sara, hablando con Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo. Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Cuando hablamos de rechazo estamos hablando o definiendo a un individuo que ha sido excluido en forma deliberada, en forma a propósito. No fue por equivocación que una persona ha sido excluida. Dice que en forma deliberada, fue con intención, fue excluido o echado afuera. O también puede ser rechazado por un grupo de personas o por una sola persona, y muchas veces en nuestra misma familia, como les había dicho anteriormente. Dice que la actitud de Sara no fue la correcta porque ella recibió la bendición que Dios le había prometido, y la actitud de ella cambió rotundamente con Agar, que era la persona que estaba a su servicio, ayudándole y que estaba asistiéndole en todas las necesidades que ella tenía. Simple y sencillamente se puso celosa, se puso con una actitud de egoísmo y no quería para nada al otro hijo de Abraham cerca del hijo de ella. Y por eso decidió pedirle a Abraham que la echara afuera. No sé si a ti te han echado afuera del trabajo, a lo mejor, que te hayan corrido, que te hayan echado fuera de algún proyecto que a lo mejor tú tuviste que ver ahí, pero fuiste echado fuera. O muchas veces de un círculo familiar, como lo hemos venido viendo. Ella pasó por eso, por lo que es el rechazo. A pesar de eso, las promesas de Dios nunca se alejaron de ella. Pasó también por el punto número 3 que vamos a ver ahora. Pasó por injusticias. Fue injusto lo que le hicieron, y vamos a leer el versículo 14 ahí mismo dentro del 21. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan, un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndolos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Dice de que con la poca provisión con la cual fue despedida, ella anduvo errante. Cuando dicen que alguien anduvo errante es porque anduvo perdido, tomando decisiones equivocadas, tomando el camino incorrecto, estuvo perdida en el desierto. Esa fue una injusticia porque nos dice ahí que fue despachada sola con su hijo y con una provisión muy poca. Nosotros, a lo mejor en alguna etapa de nuestra vida hemos pasado por una situación difícil en donde nos hemos quedado sin recursos, en donde las personas a las que les servimos pudieron haber dado un poco más para nosotros, pero sin embargo lo que recibimos es menos de lo que merecemos. Y mucha gente se empapa en lo que es la depresión, no quieren seguir adelante. Muchas personas incluso deciden hasta quitarse la vida porque se sienten usados, se sienten que no fueron remunerados como realmente debieron haber sido. No importa la raza, tu cultura, tu color, la nacionalidad o la nación que tienes, nadie merece ser maltratado, ni tampoco ser víctima de otra persona. ¿Están de acuerdo? Aprende a esperar el tiempo de Dios. Vamos a ver qué dice en Génesis 16:9. Vamos a ver, Génesis 16:9. Está cerquita, ahí mismito.
Génesis 16:9. Le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Ok. La palabra de Dios no se contradice, pero acabamos de decir que nadie merece ser maltratado, ni tampoco ser humillado por otra persona. ¿A qué nos referimos? De que el ángel del Señor, después de que ella huyó por el maltrato que Sara le estaba haciendo, le dijo que volviera a la casa de su ama y que se sometiera a la autoridad. Eso quiere decir que no era el tiempo de Dios para que ella saliera de la casa de sus amos. Dios no podía maltratar a Sara de la forma en que fue maltratada a lo mejor Agar, porque a quien quería fortalecer era a Agar, no a Sara. ¿Están de acuerdo? Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunas personas pasan por sufrimientos o necesidades que otros no pasan? Es porque Dios tiene un propósito. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué aquella persona lo va mejor que mí? Es porque Dios tiene un propósito para ti y no para la otra persona. Ella pasó por esto porque a quien Dios necesitaba fortalecer era a ella y a su hijo. Con Sara ya tenía el Señor un plan diferente, entonces no la podía mandar al desierto porque la prueba o la bendición que tenía para Sara no necesitaba estar tan fortalecida como la que tenía para Agar. Entonces, para que no nos preguntemos por qué unos sufren más que otros, si todos tenemos el mismo Padre, pero Dios tiene un plan diferente para cada uno. Amén. Entonces, por eso vemos que fue injusto la forma en que fue despachada. Ella fue despachada con un pan y un odre de agua. Abraham pudo haberla despachado con unos 2 de sus siervos, ¿verdad? Que la acompañaran hasta llegar a la puerta en Egipto o al lugar donde quería que ella llegara. Con unas 2 personas o una persona suficiente que la acompañara era necesario. Nos dice ahí en el versículo, vamos a estar leyendo la Biblia, qué bueno, y gloria a Dios por eso. Dice, habla la historia que hubo un tiempo que Abraham rescató a su sobrino Lot. En el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 14, dice que cuando Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 soldados. 318 soldados adiestrados para la batalla, que podían pelear, que habían nacido ahí dentro de la casa, bajo el dominio de Abraham. 318 hombres reunió, pero cuando despachó a Agar y a Ismael, los mandó solos. Ustedes se dirán, pero eso sí es una injusticia. Dios pudo haber puesto en el corazón de él que lo mandara con medio ejército, ya que era hijo de él también, para que llegara sano y salvo al destino. Pero si Dios no lo hizo, es porque necesitaba mostrarle algo en ese desierto a Agar. Tú estás pasando por alguna situación en este momento y te preguntas, pero ¿por qué Dios no está haciendo nada? ¿Por qué Dios a lo mejor no está moviendo su mano de poder? Dios quiere mostrarte en este momento del desierto lo que le mostró a Agar. Necesitaba sacarla sola, que viera que podía depender de un Dios de poder, porque a veces se nos olvida que dependemos de Dios. Tenemos un buen trabajo, tenemos una buena economía y pensamos que lo logramos porque somos inteligentes o porque somos muy rápidos para hacer dinero. Y se nos olvida nuestra total dependencia de Dios. Entonces, Dios no mandó en el corazón de Abraham que la mandara escoltada con un ejército. Mandó que se fuera sola porque era la única forma en que él iba a poder lograr que ella escuchara su voz. ¿Están conmigo? Entonces, son injusticias para nuestra mente, así como lo vemos humanamente, pero Dios permite que pasen para poder trabajar en nuestra vida. Las injusticias que vienen a nuestra vida, la mayor parte vienen de las personas que están supuestos
a cuidar de nosotros. Muchas veces la persona que tiene que amarte, protegerte, tenerte bajo su cuidado son las personas que más daño nos hacen. Agar tenía que ser protegida por Abraham y por Sara, pero son las personas que la lastimaron. Ella no levantó su mano cuando ellos planearon una estrategia de cómo tener un hijo. Ella no dijo yo. Ellos la involucraron en un plan personal, no era el plan de Dios. Es el plan que hizo Sara y Abraham. La involucraron ahí y ella fue prácticamente usada porque dos personas tomaron la decisión de no esperar el tiempo de Dios. Y ella pagó las consecuencias. Muchas veces así nos pasa. Otras personas cometen errores y nosotros pagamos por los errores de otros. Y viene Dios y tiene que intervenir y en su gran amor y misericordia hacer justicia. Ella fue injustamente sacada afuera. No lo dice en la Biblia, pero en un libro de estudio leí algo bien interesante y lo quiero compartir con ustedes. Agar no siempre fue una esclava. Dice que la esclava egipcia, cuando hablan la palabra, hablan de la esclava egipcia, pero en ese tiempo Egipto era la nación dominante, entonces no podía tener esclavos. ¿Cómo es que una egipcia terminó esclava de Abraham y de Sara? Muy interesante. Leía yo en esa escritura y se los quiero compartir para que lo lleven en su conocimiento. Es que no fue una esclava de nacimiento. Agar dice ese pasaje en ese libro que ella era una noble en el palacio. Era una noble ahí en el palacio del faraón, prácticamente una princesa. Lo que pasó fue de que cuando Abraham y Sara llegaron a Egipto, vamos a leer parte de eso. Vamos a leer para que puedan hacer una idea de lo que vamos. Vamos a irnos al capítulo 12, versículo 13. Un plan que ingenió Abraham y Sara, pero de ahí les voy a explicar lo que quiero seguir continuando. Por favor, dice, di que eres mi hermana, para que gracias a mí te vaya bien y me dejen con vida. ¿Ok? Ese es un plan de Abraham y Sara para entrar a Egipto. Dice que cuando llegaron a Egipto, ustedes pueden seguir leyendo a continuación. Dice que cuando llegaron a Egipto, ellos planearon decir que eran hermanos, porque Sara, a pesar de la edad que tenía, era una mujer muy hermosa. Todo el que la miraba quería tenerla, era una persona, una mujer bella. Entonces Abraham sabía que si llegaba a Egipto con esta mujer, le iban a matar para quedarse con ella. En cambio, si ellos decían que era su hermana, a él le dieron ganados, cabras, vacas, chivos, borregos, burros, lo que venga a su mente. Le dieron esclavos, le dieron dinero, le dieron de todo porque querían ganarse al cuñado, aparentemente. ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Entonces, dice que el faraón puso a su servicio, tuvo a Sara como queriendo ganársela, ¿verdad? Porque la mente de él era tomarla como esposa. Y ahí es donde entra Agar. Puso a una noble del palacio al servicio de Sara, para que la instruyera ahí, le enseñara el ambiente, le enseñara el palacio, qué sé yo. La modo de que así fue como Agar entró a la vida de Sara. No era una esclava. Hubo una relación bastante buena, una química entre Sara y Agar, que cuando el faraón se enteró que lo habían engañado porque Dios mandó castigo sobre él, él se enojó con Abraham y con Sara por la mentira que le dijeron y los echó de Egipto. ¿Están conmigo? Ok, los echó de Egipto, pero no les quitó lo que les había regalado. Entonces Abraham salió de Egipto siendo un hombre muy rico, con esclavos, ganado, con todo lo que él poseía. No se lo quitó, simplemente los desterraron de Egipto.
Y según la historia dice que Agar decidió irse con Sara porque habían hecho una relación muy buena. Y en esa relación ella salió de Egipto. Ya no era una noble ni era una princesa. Empezó a quedarse al servicio de Sara como una dama de honor, ¿verdad? Como una de sus damas, ahí al servicio y todo. Y terminó siendo como su sierva. Pero realmente ella no era una esclava. Entonces, así es como ella terminó con Abraham y con Sara, siendo una sierva de ellos, pero realmente no era una esclava de nacimiento. Entonces, las personas que estaban supuestas a protegerla, porque ella dejó su país, dejó su raza para seguirlos, una de las cosas que le impactó fue cómo Dios se manifestó ante el faraón y que ella quiso seguir conociendo más de ese Dios y que por eso decidió dejar Egipto y irse tras de ellos. Ellos tenían que protegerla, pero sin embargo tomaron una línea mala en contra de ella, ¿verdad? Le hicieron daño y terminó pasando por estas cosas que nosotros estamos leyendo en este momento. Dijimos que pasó por soledad y abandono, pasó por injusticias también. Ese es el punto número 4, soledad y abandono. ¿Sabía usted que el desierto, la soledad, el abandono, la falta de recursos es el mejor lugar para que Dios hable a su vida? Por si se ha quejado con Dios y le pregunta, ¿por qué a mí me pasan esas cosas? Ese es el mejor lugar donde Dios va a trabajar en su vida, porque es el lugar donde nosotros vamos a estar alertos a escuchar la voz de Dios. Cuando nos va bien, no sé si usted se ha fijado, cuando nos va bien no tenemos tiempo para Dios. Muchas veces tenemos que estar en el suelo para que nosotros podamos venir y interesarnos en las cosas de Dios. Ese es el tiempo en el que el débil tiene que decir, fuerte soy en Cristo Jesús. Pero muchas personas cuando están en ese momento de soledad y abandono, no abren su oído espiritual para oír a Dios. Simple y sencillamente, algunos deciden quitarse la vida. Otros deciden dejar de luchar y por eso terminan como drogadictos. Por eso terminan sumergidos en depresión, dependiendo de un montón de píldoras al día. Terminan sumergidos en el alcoholismo. Todo porque no supieron escuchar la voz de Dios en el lugar perfecto. En el lugar perfecto. Nadie le gusta estar en el desierto o pasando por situaciones malas, pero ese es el lugar en donde Dios va a manifestarse en nuestras vidas. Fue ahí donde Dios se manifestó en la vida de esta egipcia. Vamos a ver qué dice el versículo 15, ahí en el 21. 15. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Muchos nos ponemos a llorar desconsoladamente cuando nos pasó algo malo, cuando pasa una tragedia en nuestra vida o en la vida de algún familiar. Y es el punto en donde tenemos que buscar de Dios, preguntarle a Dios, ¿para qué nos están pasando esas cosas? Y muchos simple y sencillamente no escuchan, al contrario, se ponen a escuchar al humano y no se ponen a escuchar la voz de Dios. En ese tiempo de soledad es cuando se acercan personas a tu vida que te van a dar un consejo de la carne, un consejo de su experiencia personal. No te van a dar un consejo referente a lo que dice en la palabra. Y es donde nos equivocamos, cuando seguimos lo que dice el hombre y no lo que dice Dios. La soledad y el abandono es el punto exacto donde tenemos que decir, si estás débil, es el punto donde tienes que decir que fuerte eres en Cristo Jesús
y buscar de la palabra y buscar una persona que esté dirigida por el Espíritu de Dios para que pueda orientarte. Punto número 5. Dios nunca nos deja desamparados. Así como lo ha hecho en la vida de nosotros a este tiempo, en el año 2021, lo hizo en aquellos años en la vida de Agar. Vamos a ver qué dice el 17, perdón. 21, 17. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado tú los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Wow. Estaba en el desierto llorando desconsoladamente, lista para quedarse ahí. Ni siquiera quería ver a su hijo morir. ¿Se imaginan el dolor tan grande? Prefirió dejarlo debajo de un arbusto y alejarse a modo que no pueda verlo cuando el niño empezara a morir. Se le había acabado el agua, se le había acabado la comida. Me imagino lo que pasaba por su mente, ¿verdad? Odiando a las personas que la desterraron de donde estaba. Las personas que debieron haberla cuidado son los que la estaban dañando. Estamos muchas veces nosotros en esa situación, en ese punto, en donde no entendemos y empezamos, en vez de aprovechar ese tiempo de soledad, ese tiempo, es cuando empezamos a culpar a otros por lo que nos pasa. Me imagino todo lo que pasaba por la mente de ella, ¿verdad? Aparte de que sabía de que ahí no iba a salir viva ni ella ni su hijo. Ya estaba lista para entregarse a la muerte junto con su hijo. En el tiempo de nuestra angustia, la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida y es cuando vamos a poder escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando estamos a veces en el borde de la quiebra, que pensamos que no hay una salida, aparece una persona que Dios puso en nuestro camino, va a aparecer el empleo que necesitamos, va a aparecer una palabra que toque nuestro corazón en ese momento y nos despierte de ese coma espiritual. Pero Dios va a hacer algo para que nosotros no nos caigamos, siempre y cuando estemos conscientes de que dependemos de un Dios. La palabra de Dios te renueva las fuerzas y te recuerda el propósito y la bendición que tiene preparado para tu vida. Ella se alejó de su hijo para no verlo morir. Empezó a llorar, pero dice ahí en el 17 que escuchó la voz del ángel de Dios y que le dijo: ¿qué te pasa, Agar? Nosotros hemos escuchado esa voz que nos pregunta: ¿qué te pasa? Y empezamos a quejarnos de todo. No tengo dinero, mi familiar está enfermo, y empezamos a darle a Dios un montón de quejas, pero en ningún momento le decimos a Dios cuál es tu voluntad, ¿verdad? Nos quejamos, pero no le preguntamos a Dios cuál es la voluntad y el propósito por el cual estamos pasando por esa prueba. Entonces llegó el ángel y le preguntó: ¿qué te pasa? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de ti una gran nación. Por eso dice que el débil tiene que declararse fuerte en Cristo Jesús. El niño ya no podía caminar, por eso lo dejó abajo de un arbusto. Ella de la misma manera usó sus últimas fuerzas para alejarse de él. Pero cuando la palabra de Dios vino a su vida y le dijo que se levantara y tomara al niño de las manos, ella recobró fuerzas. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros recobramos nuevas fuerzas. Sin importar que este cuerpo físico esté cansado, nosotros vemos una luz más al final del túnel y hacemos lo que Dios nos dijo. Punto número 6, y el último punto, ya casi para concluir este mensaje. Tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Más cerca de lo que tú crees. Vamos a ver qué dice el versículo 19, ahí mismo en el 21. En ese momento,
Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y dio de beber al niño. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Dice que en ese momento Dios abrió los ojos de ella. No dice que Dios en ese momento creó ese pozo de agua ahí al lado de ella. Dice que solamente le tuvo que abrir los ojos. Eso quiere decir que los ojos espirituales nuestros están bloqueados cuando nos dejamos empapar de problemas. Entonces dejamos de ver la bendición que está al entorno nuestro. Nos olvidamos de todo lo que está al entorno nuestro. Dice que el pozo estaba a su lado. Se fue a un lugar a morir y tenía la bendición a su propio lado. ¿Están entendiendo? Dice que Dios solo le abrió los ojos para que viera el pozo de agua que tenía ahí al lado. Imagínate, en esa escena, lista para ver a la distancia a su hijo morir de sed. Y ella tenía un pozo de agua al lado de ella. ¡Wow! Eso pasa en nuestra vida, hermanos. A lo mejor tú ahorita estás enfocado en el problema que estás pasando. Y Dios tiene la solución en tu misma casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor si está recibiendo este mensaje. A lo mejor tú estás afuera buscando en otros lados lo que Dios tiene en tu misma casa. La bendición que tú necesitas está más cerca de lo que tú te imaginas. Así que abre los ojos espirituales y mira a tu alrededor. Las bendiciones de Dios están preparadas para ti y están cerca de ti. ¿Ven? Wow. Vamos a ver, el mismo 19, ahí también nos habla que tomó al niño y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Miró el pozo de agua. Muchas veces Dios pone las bendiciones ahí al lado nuestro, pero somos nosotros los que tenemos que levantarnos y tomarlas. Dios no le llenó el odre de agua nuevamente, pero le mostró dónde estaba el pozo. Entonces Dios te muestra la bendición a ti, tú tienes que levantarte y ir a tomarla. Así como ella lo hizo, se levantó, llenó el odre nuevamente y fue a darle de tomar al niño. Dice el último versículo, el 20. Dios acompañó al niño y ese fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Wow. Podemos ver de que Dios se glorificó en la vida de ella. Al principio hablamos de promesas. Dios le hizo una promesa. Pasó por una prueba. Pero al final Dios cumplió su palabra. ¿Verdad? Muchas veces nosotros pasamos así por tribulaciones y no entendemos por qué. Pero este mensaje te dice de que al final del túnel está la luz. A lo mejor te ha pasado cosas como lo que le pasó a esta extranjera, siendo tú extranjero en este país. Hay una parte donde le dijo que volviera a donde su amo, que se sometiera a la autoridad delegada. Esto cae para nuestros jóvenes. Muchas veces se quejan de sus padres, se quejan de que quisieran tener otro hogar, ¿verdad? Que porque sus padres a lo mejor les dan muchas órdenes o que por sus padres los tienen muy controlados. Dios te está diciendo, joven, en este tiempo, que obedezcas a la autoridad delegada, que no es el tiempo para ti de salir de tu casa. Te está diciendo de que vuelvas a pensar y que te sometas a la autoridad que Dios puso en tu casa. Dios tiene el tiempo perfecto para que cada quien salga de su casa y la hizo en ese tiempo el ángel del Señor regresar a la autoridad delegada. No detuvo su salida cuando fue echada afuera, pero sí la detuvo anteriormente cuando estaba embarazada, porque no era el tiempo correcto para que saliera.
Entonces muchas veces nosotros pensamos que ¿por qué Dios se tarda mucho en bendecir nuestra vida o en tenernos en un lugar que no queremos estar? Hay un tiempo perfecto, y eso es lo que este mensaje quiere mostrarte. Que nos sometamos a la autoridad delegada. Si tú estás en un trabajo que ya no soportas a tu jefe y no es el tiempo de Dios, no te puedes salir de ahí. Espera el tiempo de Dios. Si estás en una casa en donde ya no quieres estar porque sientes de que solo podrías vivir mejor, consulta con el Señor. Y si no es el tiempo de Dios, no te muevas. Así es. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedir que nos pongamos en pie. Sabemos que Dios cumple sus promesas. En este tiempo vimos de que lo cumplió con Abraham, cumplió lo que le prometió a Sara, pero también cumplió lo que le prometió a una extranjera de nombre Agar. No sé si tú te personificas con Agar por las cosas que han pasado. Este mensaje no es para que tú juzgues a Abraham y a Sara por las malas decisiones que tomaron. Este mensaje es para que tú veas la grandeza de Dios manifestada en la vida de Agar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno. La conclusión, Señor, es que así como la justicia de Dios llegó a la vida de esta egipcia de nombre Agar, también llegará a ti, sin importar la nación a la que pertenezcas. Así que, hermano mío, resplandece porque ha llegado tu luz. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que ha llegado a nuestro corazón, que no ha caído, Señor, en cualquier lugar, sino en tierra fértil. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido bueno, Señor. Porque hemos aprendido, Señor, que necesitamos depender de ti para que podamos ver nuestra bendición. Hemos aprendido, Señor, que aunque otras personas, Señor, tomen ventaja de nosotros, tú eres más grande que ellos, Señor. Porque hemos aprendido, Señor, de que cuando alguien daña, Señor, nuestro corazón, tenemos que aprender a perdonar. Hemos entendido, Señor, que tu bendición está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales para poder tomar lo que tienes apartado para nosotros. En este tiempo, Señor, aquí en tu altar queremos ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor, porque tu presencia ha llegado a este lugar, porque tu palabra ha sido recibida, porque sanas nuestro corazón, Señor, si en algún momento fue dañado.